Entonces, ¿los programadores somos científicos? Yo pensaría que no necesariamente. No, no necesariamente. Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todos bienvenidos al capítulo número 7 de la temporada 3 de Programadores Anónimos. Hoy exploraremos el día en la vida de un científico y descubriremos cómo utilizan los lenguajes de programación en su día a día. Les recuerdo que seguimos en la búsqueda de Patreons. Si te gusta el contenido, ayúdanos compartiendo el podcast o anímate a hacernos una donación. En Programadores Anónimos no solo hacemos podcast, también tenemos mentorías en software e iniciamos los programas Express, una iniciativa en vivo para darle voz a esos comentarios que leemos a diario en Colombia Dev. El día de hoy vamos a utilizar personajes del laboratorio de Dexter. Denle la bienvenida a Didi, Hola chicos, ¿cómo están? a Dexter Hola a todos, ¿cómo están? y quien les habla, Cerebro o Mandark. Entonces, iniciemos nuestra charla con lo que siempre pregunto. Cuéntenme, ¿qué hace un científico? Bueno, a ver, un científico yo creo que tiene como tres tareas principales. La primera, investigar. La segunda, desarrollar. Y la tercera, ya presentar lo que ha creado. Eso de forma muy general. Pero si nos vamos al detalle, digamos que pueden haber muchas subtareas que se desarrollen ahí para poder llevar a cabo una solución. No sé qué tiene Dexter para decir. Ser científico es difícil, ¿no? Digamos porque muchas personas trabajan para buscar dinero, ¿cierto? Es lo usual. Pero el científico, además de eso, pues tiene los problemas de la ciencia metidos, ¿no? Es decir, entonces tienes dos tipos de problemas. Uno, que son los que te pagan, ¿cierto? Entonces tienes que hacer un desarrollo, tienes que generar una solución, tienes que seguir una metodología, tienes que seguir un método científico en el fondo. Pero hay otros problemas que son los que, digamos, en ocasiones no te pagan, pero son problemas que a ti, digamos, no te dejan dormir. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la gravedad, cierto? Todos sentimos la gravedad, pero, digamos, llegar a explicar qué es la gravedad, esto nos puede, digamos, generar insomnio, ¿no? Entonces uno dice, ok, otro problema es pensar en los viajes espaciales, ¿no? Es decir, la estrella más cercana a nosotros cada 4 años luz, entonces uno dice, ok, ¿cómo yo puedo viajar, cierto, a esa estrella en 3 horas, ¿no? Entonces uno rompería las leyes de la física, ¿cierto? Porque viajando a la velocidad de la luz, pues tardaríamos los 4 años, ¿no? Entonces esos interrogantes que, digamos, le dan la vida, le dan la cabeza al científico. Entonces, por un lado, digamos que están los problemas por los cuales nos pueden pagar, digamos, si trabajamos en un instituto de investigación. Entonces allí, digamos, por ejemplo, si tú eres astrónomo, entonces tú generas catálogos, por ejemplo, de estrellas o de galaxias, y a partir de esos catálogos, entonces puedes buscar propiedades, porque son catálogos de posiciones, de velocidades, de propiedades físicas de esas estrellas, de esas galaxias, y con eso, digamos, puedes llegar a generar correlaciones entre esas variables, y luego al final la idea es poder decir alguna propiedad de esa relación entre estrellas que nos permitan hablar de su evolución, o en las galaxias lo mismo, como los seres humanos, ¿no? Que tenemos un cambio en el tiempo, pues las estrellas y galaxias lo hacen también, y entonces a partir de esos datos podemos llegar a hacer esas comparaciones, y por eso nos pueden llegar a pagar, pero digamos que en el fondo ya hay problemas fundamentales que queremos resolver, ¿no? Entonces tenemos esas dos cosas, ¿no? Se me ocurre en ese momento, entonces, ¿los programadores somos científicos? Yo pensaría que no necesariamente. No, no necesariamente, no, al revés. O sea, es como el científico actualmente debe programar, ¿no? Digamos, ya se volvió parte del quehacer del científico, debe saber programar, pero al revés no, ¿sí? O sea, tú puedes saber programar, pero si no tienes la base, ¿cierto? Científica, pues no sabes, es decir, esas variables, porque los números tienen un contexto y el contexto lo pone la ciencia. Si nos vamos 200 años atrás, entonces no se hacía ciencia porque los científicos no programaban. No, pues hace muchos años se usaban métodos pues, bastante arcaicos, pero era posible desarrollar, hacer ciencia. Hoy en día, yo pienso que la programación es como un aliado que tenemos para poder solventar
miles de problemas. Sí, es un multiplicador de labores en el fondo, ¿no? Uno, digamos, en la cabeza hasta cuántas, cierto, cálculos puede hacer, ¿no? Entonces, si ya usted multiplica ya el número, por ejemplo, imagínese, digamos, una tabla básica que uno pueda tener, digamos, en un cúmulo de galaxias, uno puede llegar a tener, identificar 600 galaxias que son miembros del cúmulo de galaxias, una estructura, la estructura más grande que existe en el universo unida por gravedad, son como un enjambre de abejas, pero son de galaxias, ¿no? Que se mueven, Entonces, si uno puede llegar, digamos, a determinar, imagínense que sean 600 y que uno pueda llegar a determinar 10 propiedades de esas galaxias. Entonces estamos hablando ya de una matriz que se vuelve, ¿cierto?, alrededor de 6000 más o menos, ¿cierto? Entonces ya, si uno quiere, digamos, tener todos esos números en la cabeza, pues es muy difícil, ¿no? O sea, entonces ya es donde empieza uno a usar la programación, ¿cierto? Para hacerlo en cuestión de minutos, además, ¿no? Que es el tema del tiempo también. Esperaba la respuesta porque claramente no se sigue ningún método científico cuando programamos y muchas veces se vuelve tan repetitivo. De hecho, me lleva a pensar que en el futuro muchas de las labores que hacemos los programadores van a poder ser reemplazadas por una máquina. ¿Qué hay del lado de los científicos? ¿Es posible que ese rol del científico pueda ser reemplazado por un computador en el futuro? Excelente pregunta. Por ejemplo, en el ámbito de negocios, yo creo que es una pregunta que es bastante famosa, porque hoy en día se están diseñando muchas herramientas, simplemente van y le dicen a las empresas, ve, tengo esta herramienta que hace todo el proceso de análisis que tú necesitas de forma automática, tú solo necesitas tomar decisiones. Entonces existe la interrogante de, bueno, los científicos de datos, ¿a dónde van a parar? ¿Son necesarios? ¿Pueden ser útiles? Mi opinión es que finalmente nosotros como seres humanos no debemos dejar que las máquinas, por así decirlo, tomen las decisiones por nosotros, porque en el programa más avanzado, en el modelo matemático más avanzado que tú puedas desarrollar, existen muchos factores que no se están tomando en cuenta, que una persona, un humano con cierto conocimiento acerca de X negocio puede considerar. Entonces, finalmente eso es, pues, se convierte en una herramienta para que los negocios tomen decisiones, pero jamás pues va a ser algo que tome las decisiones por ellos. Con respecto a eso, tengo, digamos, dos pensamientos en este momento, ¿no? Una cosa es la realidad, que no podemos llegar. Lo más cercano que tenemos son las observaciones o los experimentos para llegar a esa realidad. Y los modelos que hacemos de eso. Entonces, en cuanto al análisis de los datos, de esos experimentos o esas observaciones, pues ahí tenemos estos algoritmos que hacen eso, ¿cierto? Y en cuanto a las simulaciones, también tenemos unos algoritmos detrás. Pero cuando yo hago la relación entre esos modelos que he construido con las observaciones, ahí entra un rol fuerte del científico que es difícil de programar, ¿sí? Aunque tú hagas un buen fitting, digamos que tú puedes crear un nuevo modelo. Entonces, ahí tú tendrías, ¿cierto?, que generar una inteligencia artificial que sea capaz de eso. Ahorita están buscando hacer eso, ¿sí? O sea, es decir, la inteligencia artificial está buscando, porque al final sí, digamos que ese sueño de que yo pueda tener una máquina, ¿cierto?, que me reemplacen ese tipo de cosas, que lo mínimo, que yo haga lo mínimo allí, ¿no? Pero ahí puede haber el punto de quiebre que es qué nos diferencia las máquinas. Algo bastante fuerte es el libre albedrío, ¿no? O sea, el tema de la conciencia. Ustedes, por ejemplo, la licuadora se sale de control y ustedes la apagan, ¿cierto? Y ya. Pero ¿qué sucede si creamos un robot que pueda tener conciencia y se dé cuenta de quién es y cómo nosotros lo estamos usando? Entonces, eso es un problema porque nosotros, digamos, nuestra carcasa es muy débil, ¿no? O sea, es decir, el cerebro, lo único que, digamos, le puede ganar a las computadoras ahorita es ese tema de la conciencia. Es decir, yo puedo tomar este camino que se sale totalmente diferente de la programación que se ha hecho allí. Mientras las máquinas ya siguen, aunque, digamos, está evolucionando ese tema de la programación sobre la programación. No sé si han escuchado sobre Julia, ¿cierto? Que quiere buscar eso, como independizar la programación, digamos, de que tener un input, digamos, inicial y que uno como que controle la programación. Todavía no se ha llegado a eso. Estamos en ese límite. Dentro de poco va a salir el primer cerebro artificial. Entonces, ese creo que es la diferencia. Entonces, cuando ya nosotros construyamos una máquina que tenga conciencia, ahí tendremos pues científicos que van a hacer robots, ¿no? Pero entonces ya estaremos hablando del límite de los humanos mismos. Ahí hay otra cosa que considerar,
Y es que los humanos somos los que generamos la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día, ¿sí o no? Sí. Entonces, si nosotros creamos un cerebro artificial, pues, y se ha visto en muchos ejemplos que han creado, lo primero que eso dice, hay que matar a los humanos. Como la solución más radical, pues. Sí, eso creo que era Sofía, ¿no? La que hablaba como el robot este, ¿no? Y decía que, no, es que debemos tener algunos de ellos, ¿no? O sea, como que acabar todos los humanos, pero dejar algunos de ellos como ellos han dejado los animales en los zoológicos, ¿no? O sea, es como, es fuerte, ¿no? O sea, es decir, si nosotros creamos un robot a imagen y semejanza de nosotros, pues ese robot puede tender a desaparecernos nosotros, ¿no? Ese tema es complejo, sí. Sí, está complejo. De pronto vamos a necesitar, como decía Asimov, los psicólogos de robots. Los robots filosóficos, es muy parecido, esa discusión la tuve hace como 2 años con otro colega físico que él hace instrumentos y todos hablamos como del futuro, ¿no? Con él. Y en ese momento yo le decía, es que como ahorita en la sociedad nosotros tenemos de todo, o sea, nosotros somos programadores, como que, cierto, trabajamos, pero hay gente que es asesina, por ejemplo, ¿no? Y entonces hemos creado unas leyes para protegernos de ellos. Entonces yo creo que en un momento dado van a aparecer estos robots, ¿no? Y nosotros tenemos que crear a estos robots que van a controlar a nosotros, porque los otros vienen con la industria militar, vienen diseñados a, ¿cierto?, acabar. Entonces tienen que haber otros robots que puedan llegar a generar, o sea, la rapidez mental para poder controlar a estos otros. Y seguramente va a generarse un sistema también pues de control, ¿no? De control entre ellos mismos, ¿no? Entonces continuemos un poco con lo que traigo acá y a la hora de hacer comparaciones entre todas las carreras y lo que estamos explorando en esta tercera temporada, tenemos una parte en este programa en donde lo enfocamos en qué hacemos en el día a día. Y pues para poder hablar de eso, lo que hacemos es que dividimos la jornada laboral en tres partes. Tenemos el pretrabajo, la acción y el desenlace. El pretrabajo corresponde a ese tiempo que dedicamos a organizar nuestra jornada de trabajo. La acción corresponde al tiempo que dedicamos a dar valor al negocio. Y finalmente en el desenlace es lo que hacemos para terminar nuestro día. ¿Cómo es la jornada de pretrabajo de un científico? Bueno, yo comienzo con un café, ¿sabes? Creo que para mí el café es el iniciador, es como todo empieza con un café. Entonces, ahí digamos que mientras me tomo el café pienso qué voy a hacer, ¿no? El plan, cómo hacer un plan. Entonces, digamos, el café y mientras me tomo el café, entonces pienso en el plan. De hecho, tengo una agenda donde tengo las actividades, digamos, que tengo que hacer, digamos, de lo que yo llamo las actividades que me pagan la renta. Entonces, digamos que tengo que desarrollarlas, pues yo, digamos, dicto clase, también soy escritor científico, digamos, yo hago diferentes labores del científico, ¿no? Porque el científico, digamos, obviamente cuando trabaja, programa, de hecho casi, sobre todo astrónomos, los astrónomos son una ciencia de datos, entonces digamos que cuando un astrónomo trabaja, lo que está haciendo es hace análisis de datos, o sea, usualmente. Cuando eres observacional, cuando eres teórico, hace simulaciones. Entonces, digamos que ese es el trabajo, pero también yo soy profe, entonces me toca, digamos, enseñar, ¿cierto? Y también soy escritor científico, entonces, para divulgar ese conocimiento al público general. Entonces, lo que yo hago primero es como revisar la agenda, veo qué cosas tengo, entonces ya tengo unas horas fijas de algunos eventos, y las otras horas, entonces aprovecho para programar. Pero entonces ahí digamos que me toca generar jornadas. Yo digamos, a mí me queda muy difícil programar todo el tiempo. Entonces yo digamos digo, me gusta dejar, por ejemplo, 3 horas, 4 horas libres de solo programación. O sea, como que solo voy a programar ese ratico y me desconecto de lo demás. Entonces eso es lo que busco en el día. Entonces lo que hago es el plan y seguir el plan y poco a poco hasta que ya llegan las 11 de la noche, como, ¿cierto? Entonces ya, y probablemente los temas, y meto en el plan la comida también, ¿no? Entonces como lunchtime, dinner más o menos. Es súper, sí soy muy esquemático en el cronograma. Para mí el cronograma es todo, la planeación y eso es lo que hago. Entonces llenar los espacios con actividades, hasta las 11 de la noche más o menos y ahí como que procrastino un ratico, como alguna serie y... Sí, ya hablaremos sobre el final del día y realmente qué haces cuando trabajas. Pero sí, cuéntanos, sí, entonces en tu caso, cuando vas a empezar, hora cero, ¿qué haces? También tienes que tomar un café, me imagino. Por supuesto, científico que se respete toma café. Eso es una ley. Sí, cafecito, coffee. Coffee, black coffee, por favor. Sí. A ver, yo empiezo mi día el día anterior. Cada vez al finalizar, sí. Cada vez al finalizar el día,
yo reviso la agenda el día siguiente. Entonces, automáticamente me hago una idea de cómo va a ser el día siguiente y si necesito ajustar alguna actividad, pues la ajusto el día antes. En la mañana, a diferencia de mi amigo Dexter, mi hermano Dexter, perdón, em, yo suelo tomarme el café estudiando antes de desayunar. O sea, mi momento de meditación es leer algo nuevo mientras me tomo el café. Me olvido de que pues no estoy estresada porque tengo que trabajar ni nada. Y ahí duro como media hora. Entonces ya después de ese momento de meditación es que empieza mi día y digamos que yo me apoyo mucho con el asistente de Google porque pues en mi trabajo yo puedo trabajar en diferentes proyectos con diferentes clientes, entonces automáticamente mucha gente me cita para reuniones, cosa que no me deja programar. Y bueno, en mi persona yo no, o sea, para mí no es, digamos, no es útil programar una hora. Yo necesito al menos un bloque de 3 horas para desarrollar. Entonces, el asistente de Google, yo le doy toda esa información y él trata como de ajustar las reuniones y todas las cosas que tengo que atender como con prioridad. Y ya él me deja unos espacios de focus time de más o menos 3, 4 horas y ya, y eso me ha funcionado perfecto. Ok, ese sí no sabía eso, uno puede coger, o sea, él tiene un algoritmo y te ayuda a organizar. No, y yo también soy súper así esquemática pues con mi tiempo. Yo tengo hasta mi horario de almuerzo, pero el asistente sabe, por ejemplo, que yo me tengo que tomar 2 horas de almuerzo. Con el tema del teletrabajo, mientras uno cocina, come, ya, se van 2 horas. Ahí fue. Entonces, el asistente, por ejemplo, si mi jefe ve que pues, me necesita para una reunión a la 1 de la tarde, mi asistente puede decirle, ve, Didi necesita este bloque de tiempo, pero te puedo recomendar este bloque en donde ella sí te va a poder atender. Entonces, automáticamente él respeta mis horarios de programación. Y pues si no tengo que entrar en una conversación con mi jefe, sino que el asistente se encarga de ya todo. A modo de que sepan, hemos tenido artistas y pues programadores y el día más loco es el de los artistas porque ellos no tienen ni idea cómo empezar ni cómo acabar. Me imagino, sí, es súper caótico. Yo he salido con artistas y hice eso. Eso me estresa, eso me estresa. Sí, sí. Se me desordena el día. Sí, tienen una escala rarísima y ese es el rollo, cuando se activan es todo un impulso y por ejemplo ellos pueden como seguir, yo a veces cojo eso los artistas como hacia el final, yo digamos que puedo embalarme y sigo derecho, o sea, me embalo hasta el otro día, o sea, hay días así, ¿no? Como, el problema es que ya uno después de los 30 ya el cuerpo, ya uno no Yo pensé que tú o eras sea, joven. ya el cuerpo es como, oh, además porque no tiene que madrugar, ¿no? O sea, es decir, tienes actividad el otro día, entonces estás tuteado o sea, si haces eso, ¿no? Y entonces continuando ahí con la conversación, tenemos que los programadores realmente nos dedicamos a hacer reuniones y entender qué es lo que vamos a programar para entregar. Pero entonces, ¿qué hace un científico? Sí, o sea, ¿qué es ese entregable que pueden generar en sus labores de día a día? Pues digamos que el científico escribe en términos de sus papers, ¿no? Eso es como patentes, productos, además puede hacer parte de colaboraciones grandes, ¿no? Un caso, digamos, usual, si estás en una colaboración, entonces supongamos que es de 20 personas, entonces están organizando un artículo científico y tú haces un pedacito del artículo, ¿cierto? Entonces ahí ustedes, digamos, uno puede hacer una telecom, y entonces se ve con todos los que son los autores del artículo y como que decimos, bueno, cada uno, ¿cierto?, de qué se va a encargar. Y siempre, digamos, hay uno que es el que escribe el paper, entonces el que ayuda a organizar, digamos, el artículo. Entonces ahí, digamos, uno pues hace su pedazo ahí, ¿cierto? Bien desarrollado, que usualmente, pues en mi caso es análisis, o sea, es producción de gráficos, ¿no? O sea, finalmente, digamos, yo tengo que producir unos gráficos que me están mostrando la situación allí, el análisis pues, de los datos. Entonces el entregable tiene que ver con gráficos y con párrafos, digamos, asociados al análisis de esos gráficos, ¿no? Digamos, en cuanto a los artículos científicos. Bueno, a ver, en mi caso, mis entregables tienen como una característica similar y es que, como mi amigo Dexter dice, uno entrega gráficos. También puedes llamarlos indicadores que hablen de lo que desarrollaste. Entonces, por ejemplo, si yo desarrollo un super forecast para hacerte la predicción pues, que necesita tu negocio, yo no voy a entregar un código y te voy a decir, bueno, suerte.
Tú agarras esos datos. Ha pasado, me pasó al inicio de mi carrera que yo pues empecé a presentar un código y ya, y eso es, y para mí tenía toda la lógica del mundo y pues el cliente era como, ¿qué me estás enseñando? Entonces, eso, tú tomas los resultados de tu modelo, lo llevas y haces una visualización decente, aceptable y lo llevas, lo traduces al lenguaje del negocio. Pues en mi caso, que no trabajo pues tanto del lado investigativo, se centra más en eso, o sea, lo complejo es llevar algo, digamos, muy técnico al lenguaje del negocio y hacer que una persona que no tiene ni idea que pues de lo que tú haces, lo que desarrollas, lo que trabajas, que entienda lo que hiciste y que crea en lo que le has construido. Y también están el otro producto que ya es cuando tú haces divulgación. Hace poco, digamos, fue parte de un proceso de renovación de un espacio de ciencia y es traducir el conocimiento científico que tú encuentras en esos artículos científicos ahora al público general. Entonces es, por ejemplo, convertir las ecuaciones en lo que representa la ecuación, ¿cierto? Y cómo se lo diría a un niño de 5 años o a la mamá que tiene 70, ¿sí? Entonces, es otro trabajo de convolución que es muy interesante, ¿no? O sea, coges las ecuaciones o los gráficos que los científicos entendemos y los llevamos a un texto, ¿no? Un texto que las personas, ¿cierto? O creamos nuevos gráficos, pero ya para mostrar ese concepto, ¿no? Entonces, es otro tipo de trabajo que está volviéndose muy de moda, ¿no? El tema de la divulgación. A modo de actualidad, este man Elon Musk que quiere hacer que la comunicación sea directa entre cerebros sin necesidad de pasar por un idioma. Entonces supongo que estos conceptos y esta labor del científico en divulgar será en mejorar esa comunicación de cerebro a cerebro para que todos los cerebros de manera universal puedan entender el mismo concepto. No sé si llegaremos a eso, pero Eso es, sí, ahora es ciencia ficción, ¿no? Es decir, hace 500 años pensar en la idea de lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Estar en diferentes sitios y conectados, pues eso era ciencia ficción, ¿no? Y ahorita es una realidad. O sea, entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? bueno, eso sí. También es un poco, da miedo, ¿no? Porque digamos que tus pensamientos nadie te los puede leer. O sea, uno puede generar indicadores con las redes sociales, ¿cierto? De más o menos qué estás pensando, pero en realidad nadie puede saber lo que tú estás pensando. Pero ya con estos chips, ya creo que nos van a decodificar, ¿sí? O sea, muy feo eso, ¿no? Perder la capacidad de tener secretos. Pero sabes que hay muchas herramientas hoy en día que, por ejemplo, tú obtienes un gráfico un poco complejo y automáticamente te saca la conclusión de lo que ese gráfico está diciendo. No es tan acertado, pero digamos que tiene unos insights interesantes. El gran hermano. Pues que Claro, eso ya ha ido como avanzando, ¿sabes? Sobre sí, todo con el sí. tema de AutoML. Y entonces, pues, para esta sección del programa nos queda hablar un poco de cómo terminan el día, o ya esa sección me toca cambiarla a que realmente terminan el día, porque casi nadie termina el día en algún momento. Eso es un bucle infinito, no termina. No termina. De hecho, esa es una convención humana. Bueno, en realidad es un tema, es continuo, ¿no? Pero no, yo creo que ahí, digamos que en mi caso, yo creo que termina con lo que termina la agenda del día. O sea, yo en eso más o menos planifico para que se termine hacia las 11 12 o sea, ya hacia las 12 porque sé que después, digamos, ya es un esfuerzo extra. Entonces, obviamente que si tengo una entrega para el otro día, usualmente uno está toteado o lo que sea, o entonces hay nada que hacer, o sea, cuando ya es un tema de entregas, pues ahí sí ya es hasta que no entregue, entonces ahí sí ya se rompió el calendario, ¿no? Es como, o sea, incluso a veces es como el límite, entonces digamos que ahí se rompe, pero digamos que no tengo entregas, sí suelo terminar el día sí, con la agenda que se termine. Ahí a veces tengo cosas que no logré hacer del día, entonces automáticamente ya a las 11 más o menos 11:30, lo que hago es como cortarlas y pasarlas para el otro día, ¿no? O sea, las redistribuyo en los otros días porque ya no Hace pude. trampa. Sí, sí, es como, es como un tema de aguas, ¿no? O sea, como que lo paso al otro, digo, ya, esto no lo pude hacer hoy, estoy molido, mañana lo hago, tal cosa. Trato de ver de pronto que es como urgente, o sea, como que toca ya, o sea, como las cosas que tocó entregar, listo, lo hago y ya lo dejo para el otro día y trato de hacer otra actividad, digamos, como algo super light. Entonces ver una serie super light o
no sé, caminar un ratico, pero algo súper light. O sea, al final lo que me gusta hacer antes de irme a dormir es como hacer algo light como para que el cerebro no se quede como pensando en eso, porque si no, no puedo dormir. Sí, no sé si les pasa eso de quedarse pensando en paralelo. O sea, uno está, ¿no le ha pasado que ustedes están haciendo alguna cosa y luego como que dicen, oh, mierda, y entonces es porque han estado pensando en paralelo, ¿no? O sea, es una locura. O sea. Yo creo que ahora que te escucho, Dexter, yo creo que los científicos sufrimos de eso, porque a mí también me pasa. Los programadores igual. Quiero decirles que hay un meme muy famoso en los programadores y es que uno se acuesta a dormir y a la medianoche se levanta, ya sé cómo arreglarlo. Sí, sí, es tenaz, es tenaz. No, y es tenaz porque uno ya está como todo dormidito, así como el calorcito en la cama, sobre todo pues en tierra fría y justo se te ocurre la idea, es como, mierda, o sea, Y lo peor es que estás segura de que funciona. Lo peor es que estás sí, segura de que no, es funciona. como, y entonces no tengo que anotarla, no, es una, pues yo usualmente tengo mis blocs de notas de los celulares o tengo hojas al pie de la cama como para rayar y a veces son como, sí, o sea, para la hoja grande como para rayar eso y... Pero bueno, y Didi, ¿tú cómo terminas el día? Bueno, a ver, yo creo que mis días son bastante diferentes entre sí porque, por ejemplo, hay uno de ellos en que me peleo con la agenda. La agenda me recuerda los tiempos, como ve, tienes que ir a cenar y yo soy como, no me quiero parar, estoy programando. Cuando yo programo, se me quita el hambre, se me pasa el tiempo, mejor dicho. Entonces hay días en que me pasa eso, cosa que no es buena, porque me pagan por eso, pero en realidad no me pagan por esas horas extras. Digamos que es amor a la carrera. Además el tema de la comida, lo que tú dices, ¿no? O sea, uno, ¿verdad? Se le olvida, o sea, es como que se vuelve un problema el tema del comer, ¿no? Ah, Es sí, como que exacto. uno dice, mierda, tengo que ir a comer y uno está programando y no, no, ¿cómo así? Y ya el cuerpo te pide, no sé si les pasa que están Sí. como, el cuerpo ya está pidiendo algo de comida y uno está ahí todavía con la cosa para Sí. terminar y, No, y tú sabes que si te vas a comer, vas a perder el ritmo. O sea, cuando vengas sí, ya quizás vas a tener sueño, se te fue la idea. sí, sí, Entonces es sí. como una guerra. A veces trato de que mis horas de programación sean en la mañana para que en la tarde no me pase eso. Pero sí, mis días normalmente, pues cuando ya mi agenda me avisa como, hey, tienes que desconectarte, yo también pues hago caso, me desconecto a una actividad que me haga como relajarme, porque me pasa exactamente lo que le pasa a él. Me quedo como pensando e incluso hasta puedo soñar con lo que estaba haciendo. Y el día siguiente me levanto y tengo que ir rápidamente a hacerlo porque se me puede olvidar en cualquier momento. Es algo súper extraño, pero sí pasa. Pues a mí me pasa muchísimo. Ese sería el final del día. Normalmente acá en este punto del programa lo que hacemos es que, y es una percepción personal, es que a mí las cosas me gusta evaluarlas por lo que es el menos peor. Entonces, si yo pienso en, esta es la carrera que quiero hacer, trato de buscar en donde me siento menos peor. Y pues para las personas que nos escuchan, es bastante interesante saber, si siguen el mismo método que yo, cuál sería el peor día trabajando como un científico. Ah, yo tengo un ejemplo súper fresco. Me pasó hace poco. El peor día del científico. Sí. Yo ya tengo también un ejemplo. Yo también tengo un ejemplo. Sí, dale, Didi. A ver, el peor día de un científico es cuando tú vas a hacer una entrega, digamos que construiste un supermodelo que soluciona un problema en específico, digamos, vamos a ponerle el problema A. Entonces vas, presentas la solución para el problema A y el cliente te dice, es que ya no es el problema A, es el problema B. Ese es como el peor día porque tú puedes pasar horas, días, meses desarrollando algo y resulta que el cliente simplemente cambió de opinión. Ya no quiero eso, quiero otra cosa, entonces uno se frustra porque, por ejemplo, a mí me pasa que me enamoro de las cosas que hago. Entonces es como, ¿cómo vas a desperdiciar eso que acabo de crear, por Dios? Entonces sí, ese sería como uno de mis peores días. ¿Qué dice este? No, pues en mi caso, no sé, una situación es, por ejemplo, que planees como astrónomo, pues es usual planear observaciones astronómicas, ¿cierto? Con el público, porque es lo que más llama la atención. Y entonces llamas a medios, eso me pasó una vez, una noche,
era un eclipse de luna, ¿no? Y entonces todos los medios llegaron, llegó toda la gente, teníamos la casa llena, por decirlo así, de este espacio. Y llovió, cayó un aguacero tenaz, y entonces todo, y además era un campamento acerca de la luna, entonces era, claro, era la observación toda la noche porque íbamos a tener además el cielo, bueno, todas las cosas, las constelaciones, bueno, y cuando no, llovió un palo, un aguacero así, y llegaron todos los medios y como, no, pues obviamente lo entrevistan a uno y es como, sí, pues muy chévere, pero se nubló, miren, está lloviendo, y pues es muy duro, ¿no? Y otra vez algo similar también, que planeé una observación también era de un eclipse de luna, es que tengo problemas con los eclipses de luna. En otro sitio, me acuerdo que era la BBC, porque ya se fue en Europa, ¿sí? Entonces hicieron un rastreo de todas las personas que estaban observando el eclipse digamos, en Europa y parte de África, bueno. Y justo se nubló también, entonces me llamaron de la BBC como a narrar lo que había pasado con el eclipse y no pude decir nada, ¿no? Entonces me quedó, no, estuvo, it was cloudy, no, estuvo, entonces mi minuto, o sea, como dice, mi minuto de fama mundial, ¿no? En la BBC, para decir que estaba nublado, ¿no? Entonces, perdí el Sí. astrónomo, ¿no? Pero fue chistoso, ¿no? Muy divertido. Tienes una buena relación con las nubes. Sí, sí, usualmente peleamos con las nubes, así como el meme de Abby, ¿no? De Abby Simpson que pelea con la nube, ¿no? Claro. Hombre pelea con la nube. Sí. Así son muchos astrónomos. Bueno. Ya una última pregunta antes de que pasemos a esas secciones donde ustedes quieren, nos pueden decir quiénes son, cómo nos pueden encontrar eso. Y es algo que me causa curiosidad en este momento y es con respecto a qué tan diverso es el mundo científico. Bueno, a ver, yo voy a decir que cuando yo me gradué de matemática, fui la única mujer en mi promoción. Estaba yo sola. Y digamos que sí, ese desbalance entre los géneros y las carreras científicas es bastante pronunciado. Pues cuando yo estaba en la universidad, una vez recuerdo que entré a la clase de análisis factorial y el profesor me botó de la clase porque él no pensaba que yo estaba en la carrera y que había llegado hasta el noveno semestre. Él pensaba que yo era bióloga o algo así, porque él decía algo así como que las mujeres bonitas no pueden ser matemáticas. Y me botó del salón, me botó del salón. Entonces, bueno, desde ese momento se ve como ese desbalance, como sí, como esa discrepancia entre los géneros, pero sin embargo hoy en día yo creo que hay muchos programas y muchas comunidades que impulsan a las mujeres como a no sentirse como avergonzadas o apenadas o, mejor dicho, como temerosas e inseguras de tomar una carrera científica. Así que yo creo que ya eso en unos años vamos a tener como un balance en ese punto. Sí, digamos, bueno, en física y en astronomía, sí, los números todavía siguen siendo mayoritariamente hombres. Hay sitios, por ejemplo, en Italia es casi igual, o sea, digamos que uno ve bastantes mujeres, digamos, en la comunidad de astrónomos, sobre todo, o sea, digamos, mucha astrónoma, digamos, más o menos 50-50, pero digamos, en el mundo las cifras sí están todavía como 80-20, ¿no? 80% hombres, 20% mujeres. Pero eso está empezando a cambiar por muchas razones. Primero porque ya hay muchas mujeres que están tomando posiciones pues, de poder, de liderazgo, donde están promoviendo más actividades para que muchas más mujeres se enganchen. También hay cosas anecdóticas. Por ejemplo, en Reino Unido, cuando un divulgador llamado Brian Cox, él, pues un tipo atractivo, digamos, joven, y entonces motivó a muchas chicas a inscribirse en el programa de física, ¿sí? Porque de alguna manera se engancharon con él por lo atractivo, digamos, y entonces se engancharon con la física y hubo un boom, o sea, hubo un boards como cuando con Big Bang Theory, o sea, hubo como un boards de una ráfaga de personas que se inscribieron a estudiar física porque obviamente fue mediático. El tema de tener ahorita mujeres astronautas, eso ayuda mucho, porque digamos que el tema de ciencias del espacio mueve mucho, entonces el que ya digamos tengamos más mujeres astronautas, eso hace que digamos las niñas digan, no, yo quiero meterme en estas carreras de STEAM, que es ciencia, tecnología, ¿no? Math y la es de ingeniería, creo, bueno. Pero digamos que en cierto, matemáticas, ciencias, ingeniería. Eso está empezando a cambiar, incluso las ingenierías, ¿no? O sea, la electrónica, los sistemas, ¿cierto? Estas todavía sigue siendo más de hombres, pero eso está cambiando. Bueno, ya estamos sobre tiempo con lo que teníamos planeado para el día de hoy.
Y pues llegó el momento en donde nuestros invitados, si quieren, pueden revelar quiénes son y pues dejar algún comentario final como para que incentiven que más personas estudien ciencia. Finalmente necesitamos bastantes científicos para ayudar a crear nuevas tecnologías. Entonces, arranquemos con Dexter. Cuéntanos si quieres. Sí, yo soy Camilo Delgado Correal, soy físico de la Nacional, estudié una maestría en Observatorio Astronómico Nacional, luego hice una estancia de investigación en la Universidad de Chicago, también fui coordinador científico del Planetario de Bogotá, hice mi doctorado en física en la Universidad de Ferrara, trabajé en cosmología observacional, trabajo pues sí, estudiando propiedades de galaxias, en cúmulos de galaxias, y actualmente pues soy profe en la Universidad Distrital de cátedra, digamos, contratista, y también soy contratista del Planetario de Bogotá, entonces soy escritor científico. Eso es una faceta, digamos, nueva, ¿sí? Que es escribir, o sea, escribir es un tema muy bonito, o sea, escribir, digamos, divulgación, ¿sí? Además, pues uno de mis héroes es Carl Sagan, ¿no? Entonces obviamente es como chévere enfrentarse a eso, ¿no? No es fácil escribir para el público general, soltarse, o sea, cuando escribes un paper todo es como muy rápido, es como, además en inglés todo es más fácil, como, y unes y con gráficos, o sea, como que es muy, muy directo, ¿no? Pero cuando ya escribes para el público general tienes que tener herramientas ya de escritura, o sea, cómo engancha a la gente, narrativas, o sea, tienes que tener una conversación con la persona que te está leyendo. Entonces digamos que eso sí, digamos, interesante y es lo que, digamos, hago ahorita y pues apoyo varios grupos de divulgación en Cali, con un grupo que se llama GAM, un grupo Macondo, y tengo 2 emprendimientos, uno en enseñanza en ciencia de datos, ¿no? Se llama Cienco y el otro en el tema de divulgación de la astronomía. ¿Y dónde te pueden encontrar? En Twitter estoy como AstroColombian, pegado, ¿sí? Astrónomo colombiano, ¿no? Entonces, AstroColombian. Di, ¿qué tienes por contarnos? Si quieres. Bueno, mi nombre es Julie Bettinojo, trabajo como científica de datos en una empresa llamada Suman, que está localizada en Medellín. Estudié matemática en la Universidad Central de Venezuela y ya desde hace varios años he venido estudiando bastante sobre todo el tema de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, deep learning, etcétera. Todo eso me pueden encontrar en LinkedIn como Julie Bettinojo M. Y bueno, el mensaje es especialmente para las mujeres, pero también incluyo a los hombres en que se animen a hacer ciencia. Hay mucho material gratis en internet, lo cual es muy bueno. O sea, cuando yo era joven creo que eso no era tan común, pues yo recuerdo de una de esas computadoras inmensas, no era tan accesible como es ahora, entonces aprovechen el material que hay. Espero muy pronto unirme a la actividad de escribir y de transferir el conocimiento. Finalmente, nuestra carrera está hecha para eso. Sin transferir el conocimiento, creo que no dejamos huella en este mundo y no es la idea. Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue el capítulo número 7 de la temporada 3 de Programadores Anónimos. Buena ciencia a todos.